El pacto de los dioses oscuros. Parte 1. Abducciones, sueños, viajes astrales y otros casos. Debido a la naturaleza delicada de los temas tratados aquí, algunos de los cuales nunca se han debatido en público, he decidido resguardar la integridad de los mismos a través del derecho de autor. En ningún caso para evitar su divulgación, sino para tener un resguardo en el caso de que estos antecedentes sean utilizados de mala forma o en el caso de que intenten apropiarse de los relatos y teorías, como pasó con parte del material de tecnología de los dioses. Un vídeo de este mismo canal. A lo largo de los años han surgido infinidad de relatos en todo el mundo, de personas que dicen haber sido secuestradas por organismos biológicos no humanos. Generalmente se les ha achacado estos incidentes a una raza conocida como grises, los cuales hacen su aparición en el imaginativo colectivo en el célebre caso de Betty y Barney Hill, ampliamente conocido. Sin embargo, a lo largo de los años, nos hemos ido enterando, por diversas fuentes, la mayoría informantes que han decidido romper el secreto o por las investigaciones, de personas como el psiquiatra John Mack, o la periodista Linda Moulton Howe, que también tendríamos humanos practicando secuestros. En este marco encajarían los relatos del célebre informante Corey Goode o Randy Kramer, los cuales hablan de un complejo industrial militar, operando de forma encubierta, que gracias tanto a la recuperación de tecnología alienígena, como acuerdos llevados a cabo con estas mismas razas extraterrestres, ha podido desarrollar una tecnología muy superior a la actual, la cual le ha permitido, como bien dice el investigador mexicano, estadounidense, Antonio Cisneros, crear su propia civilización disidente, la cual vendría siendo una sociedad completa, que viviría apartada de la nuestra, no solo culturalmente, sino que físicamente, pues sus bases y complejos más desarrollados, no se encontrarían en la Tierra, sino, que por muy fantástico que parezca, en el espacio, específicamente en la Luna y en Marte. Se cree además, que para rellenar ciertos vacíos en la comprensión de esta tecnología, se utilizaron los archivos robados a Nikola Tesla después de su muerte en 1943. Los cuales comprendían la transmisión de energía inalámbrica, rayos de partículas, entre otras cosas. Al principio los investigadores comenzaron a centrar sus investigaciones en los Estados Unidos, donde creían había comenzado el fenómeno moderno. Recordemos Roswell, o el célebre encuentro del oficial de policía Lonnie Zamora, el 24 de abril de 1964, en Socorro, Nuevo México, con una nave y dos figuras pequeñas. Los encuentros o avistamientos con las naves de esta especie extraterrestre habrían comenzado en el año 1953 según el testimonio de William Cooper, quien sirvió en la inteligencia de la Marina estadounidense durante el período 1970 a 1973. Cooper afirma que en 1953 los grises llegaron masivamente a la órbita de la Tierra en gigantescas naves. El 20 de febrero de 1954 la raza extraterrestre conocida como los nórdicos hace contacto con el gobierno de los Estados Unidos, y se reúne con el entonces presidente Eisenhower en la base de la Fuerza Aérea Edwards, para advertirles sobre lo peligroso de esta raza extraterrestre conocida como Gris o Z. Los extraterrestres nórdicos ofrecen a Eisenhower ayudar a los seres humanos de la Tierra, en contra de los grises, a cambio de que estos eliminen su programa de armamento nuclear y que abandonen su carrera armamentista. Cooper y otros ex militares dicen que el entonces presidente de los Estados Unidos y su equipo, generales y agentes de la CIA, se negaron, pues estaban más interesados en la tecnología de los nórdicos, que en deshacerse de los grises o abandonar la carrera armamentista. En diciembre de ese mismo año, los extraterrestres grises se reúnen con el gobierno norteamericano y firman el tan temido Tratado de Cooperación. Cooper declaró: el tratado establecía que los extraterrestres no interferirían en nuestros asuntos ni nosotros en los suyos. Mantendríamos en secreto su presencia en la Tierra. Ellos nos proporcionarían tecnología de avanzada y nos ayudarían en nuestro desarrollo tecnológico. No llegarían a ningún acuerdo con otra nación de la Tierra. Podrían abducir humanos de forma limitada y periódica para realizar exámenes médicos y hacer un seguimiento de nuestro desarrollo, con la condición de que no se lastimara a los humanos, que se le devolviera al lugar de donde fueron abducidos, que no tuvieran recuerdos de lo ocurrido y que la nación alienígena proporcionara al grupo Majestic 12 una lista de todos los contactos y abducidos humanos de manera programada y regular. Lo cual, por supuesto, no fue cumplido, en su totalidad por los grises, quienes ocultaron más de alguna cosa, como, por ejemplo, que ellos no eran la cabeza de la pirámide, y que al menos en ese momento, eran dirigidos por otros grupos.
Más adelante, los llamados grises de grandes narices, que habían estado orbitando la Tierra, aterrizaron en la base de la Fuerza Aérea Holoman. Esta raza se identificó a sí misma como proveniente de un planeta alrededor de la constelación de Orión al que llamamos Betelgeuse. Dijeron que su planeta estaba muriendo y que en un futuro ya no podrían ser capaces de sobrevivir ahí. Más adelante revelaré la verdadera historia del origen de los grises, y de los llamados saltos blancos, quienes serían estos llamados grises de narices grandes, mencionadas en el encuentro que Eisenhower mantuvo con los grises. Sin embargo, sobre el posible lugar de origen de estos extraterrestres, existen otras versiones, como la del Dr. Michael Wolff, que sostienen que los grises provienen del sistema estelar Zeta Reticulum, como aparece en el caso de Betty y Barney Hill. Donde Betty habría dibujado bajo hipnosis, un mapa estelar de la constelación de Orión, que los mismos grises le habrían mostrado en una pantalla en su nave, y en cual parecerían formaciones estelares que no fueron descubiertas hasta bien avanzado el siglo XX. Posteriormente se conocería a la base de Dulce, Nuevo México, como el lugar donde los grises establecerían, algo así, como su embajada en la Tierra, hogar de las más terribles atrocidades y experimentos humanos de todo tipo, testimonio del desaparecido, Tomás Castelo, oficial de seguridad de la base Dulce. Con el tiempo los investigadores que seguían todos estos informes se dieron cuenta que el fenómeno de abducción era mundial. En este sentido, muy importante es la investigación del italiano Dr. Corrado Malanga, quien siendo un escéptico en estos temas, muy pronto se convirtió en un creyente, al atestiguar con sus propios ojos las consecuencias de estas abducciones, no solo físicas, sino que también psicológicas. Malanga llegó rápidamente a la conclusión que el fenómeno era mundial, pues mediante la hipnosis, comprobó que muchos de sus pacientes recordaban haber visto a otras víctimas, claramente diferentes en aspecto, como en vestimenta, junto a ellos en aquellos recintos donde tanto los extraterrestres grises, como seres de aspecto reptiloide, e incluso seres que son descritos como enormes insectos, similares a mantis religiosas, los sometían a infinidad de procedimientos médicos. Malanga habla en sus entrevistas de clonaciones de almas, o incluso de apropiación o robo, de lo que él llama ánima, por estas entidades, que intentan poseer o en el mejor de los casos, descubrir qué es y cómo funciona. Por lo tanto, esta llamada ánima sería nuestra parte divina, o parte de la fuente energética creadora del universo, de la cual estas razas al parecer, carecerían. Así surgen relatos como el de la informante del investigador Antonio Cisneros, llamada Alicia, quien habría formado parte de los programas secretos del gobierno norteamericano, entre ellos el MK Ultra, advierte que el complejo industrial militar y sus aliados por aquellos años, digo esto porque hay datos que dicen que la sociedad humana, gris, reptil, estaría fragmentada, habría extendido sus redes no solo en los Estados Unidos, sino que también por Suramérica, donde junto con el llamado programa espacial secreto nazi, Dark Fleet, o Flota Oscura, habrían construido bases secretas a lo largo y ancho de Suramérica, incluso en la Antártica, que sería el caso de los alemanes. Entre estos casos, como ella misma dice, se encontraría la recuperación de sus propios recuerdos a través de la hipnosis, recuerdos que son borrados en el transcurso del tiempo, y que solo quedarían en el subconsciente. Alicia en su entrevista, habla de recordar experiencias desde los 4 años, donde siente haber estado sobre lo que ella describe, como un altar negro, rodeada de gente con batas y capuchas negras, entonando extraños cantos. De este dato, se desprendería, a mi juicio, y por mi investigación, que los principales países donde se habría llevado el secuestro de niños, para usarlos, no solo en experimentos médicos, sino también para que fueran parte de lo que el informante norteamericano, Corey Goode, ha denominado el programa 20 y regresa, habrían sido en Chile y Argentina. ¿Y por qué digo esto? Actualmente se sabe que la Alemania nazi tenía una fijación especial por estos dos países, llegándose a decir que Hitler no solo había escapado a Argentina, sino que vivió en la localidad de Bariloche, hasta su muerte. Actualmente muchos informantes norteamericanos han declarado que la Segunda Guerra Mundial no terminó con la rendición de Alemania y sus aliados, sino que terminó con un acuerdo de cooperación, con la que se ha denominado la civilización disidente alemana, que tenía como cabeza a las mismísimas sociedades secretas alemanas, las artífices de la llegada al poder de Hitler. No sería descabellado pensar que mientras hacía, se ocupaba de seguir las actividades de los criminales de guerra nazis en Chile y Argentina, el programa espacial secreto por otra, se preocupaba de cosechar esta nueva fuente de candidatos para sus filas en el espacio.
Conocido es a través de las últimas investigaciones y documentales, que en Chile, al mismo tiempo que la CIA participaba en el golpe de Estado en Chile en el año 1973, en los campos de concentración de Pisagua, se izaba una bandera nazi, junto con la visita de misteriosos personajes, de aspecto ario, los cuales se comunicaban en alemán, o con acento extranjero. En palabras del chileno y detenido en Pisagua, Héctor Pavelic, quien da su declaración para un documental del canal History Channel, Persiguiendo a Hitler, episodio 8, temporada 3. Quien dirigía el campamento era el criminal de guerra nazi, Walter Rauff, el mismo Walter Rauff, apuntado como dirigente de la colonia Dignidad en Chile. Héctor Pavelic menciona que mientras era torturado, pudo ver una bandera nazi junto a una bandera chilena. Como bien menciona el profesor chileno, Pedro Mata, Walter Rauff no solo dirigía Colonia Dignidad, sino también la temida DINA. Dirección de Inteligencia Nacional, Policía Secreta Chilena. Entre los años 1973 y 1977, se le responsabiliza de numerosos casos de violación a los derechos humanos, asesinatos, secuestros y torturas. Según un documento desclasificado de la CIA, en años recientes, habría tomado el mando de las operaciones de los nazis en Chile, mientras que Joseph Mengele hacía lo propio en Paraguay. Como estamos hablando del año 1973, 29 años después de terminada la Segunda Guerra Mundial, ya no estaríamos en presencia del llamado Tercer Reich, sino del Cuarto Reich o la civilización disidente nazi. Todo lo cual queda demostrado en los actuales archivos recientemente desclasificados en los archivos nacionales en Santiago de Chile. Algunos se preguntarán, ¿cómo es posible que la CIA estuviera trabajando en Chile al mismo tiempo que los criminales nazis? Incluso como bien señalan los propios archivos desclasificados de la Central de Inteligencia, a sabiendas de su presencia en Chile y Argentina. La respuesta es el pacto que el gobierno norteamericano habría firmado con la llamada civilización disidente nazi, los cuales no solo habrían estado al tanto de las incursiones alienígenas a la Tierra, sino que ellos mismos habrían tenido tratos con entidades extraterrestres, tanto de tipo reptil como humanoide, así como acceso a su tecnología, la cual les habría permitido escapar a la Antártica, donde posteriormente se enfrentarían a las fuerzas norteamericanas al mando del almirante Richard Byrd y su operación Gran Salto o High Jump, ya descrita en mi anterior documento titulado Armas en la Antártica. Así llegamos a las instancias actuales, donde tenemos a lo largo de Sudamérica, a infinidad de personas, declarando abiertamente o de forma anónima, sus experiencias de rapto o sueños donde se ven a sí mismos interactuando con seres no humanos o siendo parte de misiones en el espacio, como bien se muestra en el episodio de Alienígenas Ancestrales, Los Abducidos, donde el 16 de junio de 2018 en Pasadena, California, en una conferencia abierta al público para AlienCon, dirigida por el exministro de Defensa del Reino Unido, Nick Poe, y Linda Moulton Howe, varios miembros del público, comienzan a relatar abiertamente sus experiencias de rapto y secuestro alienígena. En este marco de investigación, me han llegado relatos de personas que cuentan esta misma experiencia, algunas más detalladas que otras, pero que en muchos casos, parecen complementarse las unas con las otras, como si todos hubieran sido parte del mismo suceso. Hay una en particular, que por los detalles y la duración en el tiempo del fenómeno he decidido compartirla con ustedes. Se trata del caso de una persona cercana y de su familia, que por petición propia, llamaremos Scott. Su relato se extiende desde las experiencias de su niñez, plagadas de hechos paranormales, hasta hace algunos años, donde los fenómenos parecen haberse detenido. Si bien la niñez de Scott fue tranquila, remecida por uno que otro hecho que lo marcarían, como por ejemplo la muerte de su abuelo materno, y posteriormente, verlo y sentir su mano en su hombro. Scott, al igual que la informante del investigador mexicano, Antonio Cisneros. Alicia, recuerda siendo muy niño, tal vez de unos 5 o 6 años, cómo se despertaba en medio de la noche, gritando, porque soñaba estar tendido boca arriba, rodeado por lo que él dice eran figuras de monjes encapuchados, entonando extraños cantos, mientras extendían sus manos sobre él. Sus experiencias de tiempo perdido y parálisis del sueño, comenzaron cuando cumplió aproximadamente los 12 años. Parten cuando él y su familia, se mudan de la casa de su abuela materna, a una villa militar, a las afueras de su ciudad, de no más de 200 casas. Por aquella época, su madre se había casado con un militar chileno, dándole un hermano a Scott, el cual por esa fecha contaba con 3 o 4 años, a quien llamaremos Kyle. Siendo una casa pequeña, ambos hermanos pronto compartieron habitación, lo cual duraría hasta que Scott dejara la casa familiar, al cumplir los 27 años.
La casa estaba ubicada en la última calle del complejo habitacional, siendo la casa de Scott la última, después de la cual, solo se extendía el descampado. Si bien por aquel entonces la ciudad donde vivía Scott, tenía un desarrollo establecido, el lugar donde se mudó su familia, era más una zona rural, que parte de la ciudad, por lo cual, en las noches, cuando él salía al patio, podía ver el cielo estrellado en todo su esplendor. En palabras de Scott, siempre me sentía atraído por el espacio, por eso no perdía oportunidad de salir al patio, detrás de la casa, a ver las estrellas. Solía subirme a la cerca a contarlas, y aunque mi educación escolar no era de las mejores, solía tener un libro donde podría ver las constelaciones. Con el paso del tiempo, Scott cuenta que fue haciendo amigos entre los demás hijos de militares. A veces, dice él, en las noches, se juntaban en un descampado cercano a contar cosas que les habían pasado o escuchado, dentro de la misma zona de casas. Algunos contaban que habían sido testigos de hechos paranormales en sus casas, otros que habían visto luces en el cielo nocturno, algunos hablaban de fantasmas, otros de brujería, cuento de niños para muchos en ese tiempo, eso hasta que Scott comenzó a escuchar los mismos relatos en las reuniones o conversaciones de los adultos. Scott nunca fue ajeno a estos fenómenos, como él mismo cuenta, después de la muerte de su abuelo materno, muchas veces cuando se quedaba solo en casa de sus abuelos, podía sentir desde su habitación, como alguien caminaba o revolvía el cajón de los servicios, lo cual lo asustaba mucho, tomando en cuenta que tenía 7 o 8 años según él mismo recuerda. Se ha dicho de paso, según dice Scott, la cocina era el lugar favorito de su abuelo, quien le contaba historias de sus viajes, sentado al lado de la cocina, en un banco que él mismo había fabricado. Por esta razón a Scott no le llamó la atención demasiado, cuando él mismo comenzó a experimentar hechos extraños. Al principio, recuerda, comenzó a sentir que no estaba solo con su hermano, en las tardes cuando llegaban a casa de la escuela, y su madre los dejaba un momento para ir a comprar al negocio más cercano. Después comenzó a sentir en las noches, que alguien o algo le movía a la cama. En más de una ocasión, llenándose de valor, se animó a dejar las sábanas y mirar, quién, o qué, movía la cama, pero nunca encontró o vio algo. Pasó el tiempo, y tal suceso desapareció. Sin embargo, Scott siguió sintiéndose incómodo en esa casa. Unas cuantas veces, dice, estando entre despierto y dormido, pudo sentir como si flotara sobre la cama. En otras se vio en sueños, suspendido sobre el techo de su casa, despertándose muchas veces a mitad de la noche, transpirando y con el corazón latiendo muy fuerte. Recuerda que nunca quiso contarle a nadie, aunque no sabe bien por qué. Años más tarde, y con motivo del programa Alienígenas Ancestrales, se animaría a contárselo a su madre y a su hermano. Lo que ellos le contarían, confirmarían sus experiencias. Por aquellos años, aproximadamente ya a sus 14 años, la relación con su padrastro se volvería muy tensa, y como él mismo cuenta, su personalidad se volvió más y más introvertida y aislacionista. Si bien aún solía juntarse con otros niños y jugar, prefería salir solo a recorrer las colinas y bosques, más allá del límite de su casa. Muchas veces me encontré a mí mismo vagando por los bosques cercanos, dice Scott, acompañado de los perros de los vecinos, que me seguían a todas partes, como si yo fuera uno de ellos. Sin embargo, nunca estábamos solos, y ellos lo sabían. Scott recuerda que los perros muchas veces se paraban en seco y se quedaban mirando un punto fijo. Él mismo dice que se sentía observado, no con miedo, pero sí observado. Scott se sonríe, y recuerda la película Depredador, que él mismo vio en el cine sin saber de qué se trataba. Dice que era como la escena donde Dodge y Billy miran un punto fijo en la selva. Sabes que hay algo ahí, pero no sabes qué. Para cuando cumplió los 15 años, su personalidad se había vuelto rebelde. Su abuela materna había muerto, y eso lo había despojado de una importante fuente de afecto y estabilidad emocional. Sin embargo, como él dice, nunca abandonó el amor por la historia, la mitología, el espacio, las artes y la naturaleza, lo cual a la larga lo salvaría. Cuenta que por esa época, su hermano y él cambiaron de habitación. Las camas siguieron siendo individuales, pero esta vez, tuvieron espacio para un velador y una cómoda. Años más tarde, reflexionando sobre esos años, Scott cree que fue donde comenzaron las experiencias de abducción. Él recuerda que una noche, mientras dormía, despertó sin poder moverse, boca arriba, lo cual no era su costumbre, pues solía dormir de costado, mirando a la pared. Dice que intentó pedir ayuda, pero de su boca no salió sonido alguno. No recuerda bien si no pudo abrir la boca, o si lo hizo, no salió sonido alguno.
Lo que sí recuerda, es que perdió el sentido, y se despertó al otro día para ir a la escuela, pensando que había sido una pesadilla, pero que le había quedado como un recuerdo, tan vivido, que pensó que no podía ser un sueño. No pasaría mucho para que el fenómeno se repitiera, exactamente de la misma manera. Scott no recuerda exactamente cuántas veces más tuvo la misma experiencia, pero dice que en un momento dado esto cambió, y comenzó a despertarse agitado, con el impulso de prender la lámpara que tenía a mano, pero cuando finalmente alcanzaba el interruptor para prender la lámpara, esta no prendía, y él volvía a quedar en un profundo sueño. Tiempo después y desesperado por estos acontecimientos que ya no lo dejaban dormir bien, acudió por consuelo y ayuda a la tumba de sus abuelos. Entonces de la nada le vino el recuerdo de cuando tenía unos 8 o 9 años, y su abuela y él estaban escuchando un programa de radio, donde el locutor y un invitado trataban el tema de los sueños, y cómo estos se podían controlar, si uno lograba mantenerse consciente dentro de ellos. Recordó vívidamente cómo este hombre daba las pautas para que alguien pudiera tomar conciencia dentro del sueño, y lograr controlarlo. Se dio a la tarea de practicar antes de dormir las técnicas para recuperar la conciencia plena dentro del sueño, y no dejarse arrastrar por el estado onírico de los mismos. De tanto en tanto, una noche, se despertó en una habitación completamente oscura, acostado en una mesa metálica, no podía ver a nadie, pero al igual que antes, sí podía sentir que lo observaban. De esa experiencia solo puede recordar eso, pues a los minutos de tomar conciencia, volvió a caer en sueño, y solo se despertó al otro día. Decidido a no caer de nuevo en el trance, lo intentó muchas otras veces, hasta que una noche, se encontró en la misma habitación, pero esta vez pudo ver y sentir, como un brazo metálico, similar a los aparatos usados por los dentistas, le extraía algo de ambos testículos. Años más tarde, tras realizarse una ecografía en esa zona, el médico encontraría dos cicatrices internas, iguales en tamaño y forma, las cuales el médico atribuyó a un traumatismo, de la adolescencia, que no era de mayor importancia, pero sí le llamaba la atención, por lo pequeñas y parejas que eran. Aquí termina la primera parte del relato. Para que el vídeo no sea muy largo, en la segunda parte continuaré con el relato, hasta revelar lo que Scott vio finalmente. Muchas gracias por ver el vídeo.